Muy bien, hola, yo soy Karin de nuevo. Ahora vamos a continuar con estos verbos que son los verbos más usados y vamos a hablar ahora del verbo tener, ¿sí? Que es ter do portugués. Bien, entonces tenemos acá, vamos a conjugarlo en el presente indicativo, ¿sí? Es decir, yo tengo, ¿sí? Tú tienes, vos tenés, tiene voceo este verbo, porque es un verbo irregular. Él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ustedes, ellos y ellas tienen. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar acá. El verbo tener se usa con sentido de pertenencia. ¿Sí? Cada vez que vamos a hablar de la pertenencia de las personas o de algún lugar o de las cosas, de los animales, vamos a utilizar el verbo tener, ¿sí? Mi hija tiene un vestido rosado. ¿Sí? Muy bien. Lori tiene un perro muy simpático. ¿Sí? Son cosas que le pertenecen a esos sujetos, a esos sustantivos. ¿Sí? Muy bien. También nos sirve para describir las características físicas. Lori tiene los ojos verdes. ¿Sí? Este verde lo podemos cambiar por otro color o por otra característica, grandes, pequeños, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense que para la descripción física generalmente voy a utilizar el verbo ser o el verbo tener, dependiendo, ¿no? El verbo ser, por ejemplo, me sirve para complexión, ¿sí? Para hablar de cómo soy en términos generales físicamente, bajo o baja, alto o alta. Ahí voy a usar ser, ¿no? Soy bajo, soy alto. Soy delgado o delgada, gordo o gorda. Soy feo o fea, guapo, guapa. Soy calvo, ¿sí? Sin cabello. Cuando vamos a hablar del color de piel y de cabello, de todo junto, decimos soy morena, ¿sí? Así como yo, que es de piel morena y cabello moreno. Eh, Castaña o trigueña, ¿sí? Sería el color más claro. Rubia o rubio, que sería loiro do portugués, y pelirrojo, pelirroja, que sería ruivo, ruiva do portugués. ¿Ven? Y también voy a usar el verbo ser para hablar de la procedencia. Soy español, soy francés, soy brasileño, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, vamos a usar el verbo tener para hablar de las cosas que tengo, que poseo, que son mías, ¿sí? Que las tengo independientemente de que quiera o no quiera. Entonces, el cabello, el cabello o el pelo. Tengo el pelo rizado, liso, corto, largo, ¿ok? Tengo el cabello también, para hablar del color, utilizo los mismos colores de la parte de la descripción con el ser acá, solo que aquí voy a hablar solo del cabello, ¿verdad? Entonces, moreno, rubio, castaño, pelirrojo, por decir las generalidades, ¿no? Ahí vamos a utilizar con tengo. Tengo el cabello moreno, tengo el pelo, ¿no? Rubio, tengo el pelo castaño, tiene el pelo pelirrojo o es pelirroja, ¿sí? También pudiera ser en ese caso con el verbo ser para hablar completo, ¿no? Muy bien, tengo pecas. Pecas son sardes, ¿sí? Gafas. Gafas son óculos. Ese gafas, él puede ser traducido dependiendo del país de varias formas, ¿sí? Podemos encontrar ese gafas, esa palabra gafas, que es óculo, puede ser gafas, anteojos, ¿sí? Lentes, espejuelos, ¿sí? Todos son óculos. Son formas distintas de decir eh, óculos. Muy bien. Entonces, tengo trenzas y tengo un penteado y tranzas. Tengo trenzas. Para los chicos, tengo bigote, tengo barba. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el verbo tener también lo vamos a utilizar para casos de necesidad. ¿Sí? Tengo que irme. ¿Sí? Por ejemplo,
tengo muchas cosas que hacer en la oficina o en el trabajo o por estudiar, ¿sí? Muy bien. Entonces también sirve para manifestar sensaciones físicas el verbo tener. Fíjense que aquí es diferente porque en portugués ustedes para esto, para manifestar las sensaciones físicas, utilizan el verbo estar con la preposición con, ¿sí? Estou con frío, estou con fome, estou con sede en portugués. Pero ese estar con no lo podemos traer literalmente al español porque no funciona. En español para eso utilizamos el verbo tener, ¿sí? Ahí decimos cualquier sensación física o cualquier necesidad fisiológica. Tengo fiebre, tengo dolor, tengo tos, ¿sí? Tengo frío, sed, hambre, sueño, calor, ¿ok? También vamos a usar el verbo tener para preguntar y decir la edad. ¿Qué edad tienes? Y para responder también. Tengo 25 años, ¿ok? Otra pregunta pudiera ser ¿cuántos años tienes? Igual respondemos, tengo tantos años, ¿ok? Para hablar de estados mentales, vamos a usar el verbo tener también, cuando tenemos, ¿sí? Ahí vamos a decir, tengo ilusión, tengo miedo, tengo esperanzas, tengo razón, tengo prisa, tengo paciencia, tengo vergüenza, tengo suerte. Bien. Muy bien. Cuando vamos a dar un consejo o cuando vamos a hablar de una obligación, también vamos a usar el verbo tener conjugado según la persona, más un que, más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que dormir, tengo que comer, ¿sí? Acá es cocinar, no docinar. Eso disculpas. Bien. También tenemos otras expresiones como tengo ganas de ir a la playa, ¿sí? Ese tengo ganas de y después un infinitivo y la acción que quiero hacer, fico con vontade de hacer alguna cosa. ¿Sí? Ter vontade es tener ganas de, ¿ok? Muy bien, hasta aquí el verbo tener. Ahora vamos a hablar del verbo haber, ¿ok? El verbo haber es un verbo particular. ¿Por qué? Porque primero tiene sentido de existencia. Cada vez que vamos a hablar de existencia, vamos a utilizar el verbo haber, ¿ok? En este caso, con sentido de existencia, vamos a utilizar en presente indicativo la palabra hay, ¿ok? Es invariable, es decir, él no va a ser plural ni singular como el resto de los verbos cuando se usa en sentido de existencia. Solamente va a variar cuando cambia el tiempo verbal, si es en futuro, si es en pasado. Que ya vamos a ver algunos ejemplos. También es impersonal y no se conjuga cuando está hablando de existencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos esta frase, en el cine hay, colocamos ese hay aquí, mucha gente, ¿sí? Pero en el futuro, para hablar en el futuro, antes de ir para un cinema, decimos, vamos rápido, que en el cine habrá, en el futuro, mucha gente, ¿sí? Ahora, cuando salimos del cine, ya pasó, ya es una acción pasada, decimos, en el cine hubo mucha gente, ¿ok? Entonces, esta forma no tiene plural y siempre es invariable. Yo no puedo decir, habían muchos niños, equivocado, ¿ok? Acá tenemos otros ejemplos de otros tiempos verbales, sin embargo, ahora no vamos a entrar en detalle. Solo quiero que tengan muy claro que el verbo haber con sentido de existencia solamente va a cambiar en el tiempo verbal. Si es futuro, si es pasado o si es presente, ¿ok? Y además de eso, en este sentido de existencia no se conjuga, ¿ok? No se conjuga con las personas gramaticales. Bien, porque solamente me va a indicar la existencia de alguna cosa. Ya vamos a ver otros ejemplos. Bien, sin embargo, cuando este verbo es auxiliar, el verbo haber, ¿verdad? Ahí sí se va a conjugar, pero se va a conjugar porque siempre va a acompañar a otro verbo.
va a ser un auxiliar. La única forma en la que el verbo haber se va a conjugar es cuando es auxiliar de otros tiempos verbales. Acá yo solo les voy a colocar en este momento la conjugación en el presente indicativo, es decir, el presente, lo que está sucediendo ya en este momento. Eso es el presente indicativo. La mayoría de los verbos que estamos trabajando en este nivel van a ser solamente en presente indicativo. Luego sí trabajaremos algunos tiempos verbales, pero eso va a ser más adelante. Entonces, yo he, tuvo, vos, has, no tiene voceo acá cuando es auxiliar. Él, ella o usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ustedes, ellos y ellas han. ¿Ok? Muy bien, entonces cuando él funciona como auxiliar, fíjense cómo se conjuga en distintos tiempos verbales, ¿ok? Con las personas gramaticales. Este es el que les mostré ahora. Yo he, tú, vos has, él, ella, usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ustedes, ellos y ellas han, ¿sí? Esto es en el pretérito perfecto compuesto, en todo caso sería, y es el único tiempo verbal que vamos a trabajar por ahora, ¿ok? Después tenemos un montón de tiempos verbales que ustedes irán conociendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, siempre va a ser el verbo auxiliado, según la persona gramatical, más un verbo en participio. Los verbos en participio son los verbos que terminan en ado, en ido, ¿sí? O los participios irregulares como hecho, que generalmente terminan en o, hecho, escrito, vuelto, que no terminan en ado o en ido, ¿sí? Luego vamos a tener una clase de participios. Entonces, cuando el verbo haber está conjugado en algún tiempo verbal más un participio, siempre va a ser un tiempo compuesto. Es la única forma en la que vamos a ver el tiempo haber. Entonces, vamos a ver un ejemplo con cada una de las personas, ¿sí? Yo he hablado mucho hoy, ¿sí? Por ejemplo, tú has comido mucho chocolate. Él ha vivido siempre en Brasil, ¿sí? Nosotros hemos hecho todos los ejercicios, ¿sí? Bueno, con vosotros no los voy a colocar ejemplos, ya sabemos que no lo utilizamos en América, ¿sí? Ustedes han estado estudiando español, ¿sí? Entonces ahí tenemos cómo se van conformando los tiempos verbales con el auxiliar como el tiempo haber como auxiliar, ¿sí? El verbo haber como un auxiliar. ¿Está bien? Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con, digamos, las limitaciones del verbo haber, ¿sí? Cuando él es auxiliar, siempre va a ser el verbo haber, ¿ok? Lo correcto es decir, he ido a Génova. ¿Quién? Yo. Yo he ido a Génova. ¿Ok? No digo soy ido a Génova. ¿Ok? Nunca vamos a auxiliar con otro verbo, siempre va a ser con el verbo haber. ¿Sí? Muy bien. El participio es invariable. El participio siempre va a terminar en ado o en ido o va a ser irregular, pero se mantiene igual. No va a ser plural ni va a ser singular, nada. Se mantiene exactamente igual. Por ejemplo, nosotros decimos hemos estado en el cine, ¿sí? No decimos hemos estado en el cine, porque el participio es invariable, no se modifica de ninguna forma. Y por último, no vamos a colocar nada entre el auxiliar y el participio. No podemos quebrar la estructura, no podemos romper la estructura. ¿Cuál estructura? Esta estructura del auxiliar más el participio. Aquí en el centro de ellos dos no podemos colocar nada porque perdería sentido. Entonces ahí decimos no he comido todavía, ¿sí? No decimos no he todavía comido. ¿Bien? Muy bien. Entonces acá estamos viendo el verbo haber como auxiliar y sus restricciones, ¿sí? Muy bien, entonces el verbo haber siempre va a tener sentido de existencia y cuando se usa en este sentido ya saben que es invariable. No va a cambiar así el sustantivo sea plural o sea femenino o sea masculino. ¿Okay? Cuando indicamos un enderezo, una dirección para alguien, ¿sí? Hay una plaza en la esquina, ¿sí? Ahí, en ese sentido, en el portugués, ustedes dirían tem uma praça na esquina, tem.
ahí donde en el portugués se usa tem, que sería, o ter, que sería traducido en español como tener, en español no vamos a usar tener, vamos a usar haber, ¿sí? Entonces ahí no portugués, onde usan ter, no español, haber, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo acá en la pizarra, ¿sí? Vocês falam, tem muitas pombas na praça. Tem muitas pombas na praça. Eso en español no sería con ten, sino con haber. Hay muchas palomas en la plaza, ¿sí? Muy bien. Yo sé que me van a decir que palomas en portugués es nombre de mujer. Bueno, palomas en español es pombas, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar acá. Hay muchas cosas que hacer en la oficina. En este sentido, cuando digo hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Estoy dándole un sentido de que todas las personas tenemos cosas que hacer en la oficina. Todas las personas que estamos en esa oficina, en ese trabajo, ¿sí? Sabemos que oficina en español es escritorio do portugués, ¿ok? Un falso cognato. Entonces acá es como que hay muchas cosas que hacer en la oficina, ¿verdad? Vamos a recordar el ejemplo que vimos con tengo, ¿sí? Vamos a recordar ese ejemplo. Decíamos, tengo muchas cosas que hacer, ¿sí? Tengo muchas cosas que hacer. En este sentido, como es tengo, soy solo yo, ¿sí? Yo puedo decir tenemos muchas cosas que hacer, entonces ahí seríamos nosotros. Él tiene muchas cosas que hacer, entonces sería solo él. Bien, sin embargo, fíjense esta diferencia. Cuando decimos hay muchas cosas que hacer en la oficina, ¿verdad? Estamos hablando de que existen muchas tareas para todo el mundo. Es en la oficina en general, es en ese lugar de trabajo en general, ¿sí? Esa es la diferencia entre un ejemplo y el otro, ¿bien? Muy bien, entonces el verbo haber puede cambiar, ¿sí? Sin embargo, va a cambiar solamente el tiempo verbal cuando se trata de el pasado o del futuro, y en el presente siempre va a ser hay, ¿verdad? Entonces, fíjense, hubo un problema ayer en la oficina y no pude llegar a tiempo, ¿sí? Bueno, en la oficina no dice, hubo un problema ayer y no pude llegar a tiempo, ¿sí? Entonces quiere decir que hubo, fuera de mí, fuera de mis responsabilidades, existió un problema, ¿sí? Y por ese problema yo me atrasé, ¿sí? Muy bien, entonces ellos han estudiado para el examen, ¿sí? Ellos han estudiado para su examen pasado, ¿ok? ¿Sí? Fíjense que acá es compuesto, ¿ok? Estamos usando el verbo haber, aparte del pasado, con sentido pasado, pero como un verbo compuesto. Han estudiado, ellos han estudiado, y estudiado está como un participio, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a finalizar ya esta parte acá entre el verbo tener y el verbo haber en español y cómo se usa. Entonces tenemos que el tener significa poseer, puede conjugarse con todos los pronombres personales, ¿verdad? Colocamos un ejemplo acá, tengo 2 hermanas mayores, ¿sí? Entonces siempre el tener va conjugado. Ahora, el haber significa existir, y con ese sentido de existir es impersonal, es decir, que no se conjuga con ninguna de las personas y además se usa en singular, es decir, que no varía, ¿ok? Por ejemplo, en mi casa hay un patio, ¿bien? Muy bien, entonces vamos a ver ahora una diferencia en general de cómo utilizaríamos los verbos para cada acción. Fíjense que la acción acá es una tarta en la mesa, ¿sí? Esa es la acción acá. Si lo uso con el verbo tener, ¿verdad? Tengo una tarta en la mesa. Estamos hablando de posesión, de que la tarta es mía, me pertenece por el modo de conjugación. Yo tengo, entonces tengo una tarta en la mesa, ¿sí? Ahora, cuando lo utilizo con el verbo haber, ¿verdad? Digo, hay una tarta en la mesa. Hay, existe, no pertenece a nadie, solamente hay, ¿sí? Bien.
Estamos viendo la diferencia entre el tener y el haber en español, que no es igual que en el portugués. Es en estos detalles donde nos damos cuenta de la diferencia entre el portuñol y el español, ¿sí? Y es lo que necesitamos para el examen CIELEP, saber usar correctamente los verbos, ¿ok? Para el examen de suficiencia. Ahora, esa misma información de la tarta en la mesa, cuando la utilizamos con el verbo estar, ¿verdad? Nos va a dar un sentido de ubicación, localización, ¿sí? La tarta está en la mesa, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer los ejercicios. Muy bien, entonces después de los verbos de estar, ¿sí? De hacer los ejercicios de estar y ser, vamos a hacer los ejercicios de haber y tener. Lo primero que vamos a hacer es conjugar el tener acá con cada una de las personas, ¿sí? Luego vamos a conjugar el haber en presente indicativo también cuando él se usa como auxiliar, ¿sí? Luego acá vamos a escribir cuál es la forma invariable del verbo haber que expresa existencia. Aquí escribimos, ¿cuál era? Hay, ¿verdad? Entonces lo escribimos acá para tenerlo presente. En estas oraciones, en los espacios en blanco, vamos a utilizar la forma correcta del verbo haber, ¿sí? Puede ser en sentido de existencia o puede ser como auxiliar en un tiempo verbal con un participio. ¿Cómo lo voy a saber? Tengo que ver la siguiente palabra que corresponde, ¿sí? Que sigue. Si la siguiente palabra es un verbo en participio, entonces ahí va conjugado. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Este ejemplo. En este piso, una habitación libre. Existe, ¿verdad? Entonces en este piso hay una habitación libre. Vamos a salir de esta pantalla para poder escribirlo, ¿sí? Ok, fíjense acá. En este piso hay, ¿verdad? Una habitación libre. Ahí escribimos hay. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, acá, en la número 4. Tenemos el verbo ir en participio, ido, ¿sí? Entonces dice para yo. ¿Cómo es la conjugación del haber para yo en presente indicativo? Entonces yo he ido contigo al concierto, ¿sí? En portugués dirían tenho ido, ¿sí? Es diferente, ¿ok? Entonces acá tienen ese ejemplo, ¿sí? Muy bien, luego de que hacemos ese ejemplo, esos ejercicios, ¿verdad? Vamos acá a completar estos espacios en blanco con la forma correcta del verbo tener, ¿sí? Y luego acá en la C, en cada oración, unas son para utilizar el verbo tener, otras son para utilizar el verbo haber, ¿sí? Tenemos acá todas estas oraciones, vamos a utilizar tener o haber según corresponda, ¿sí? Y luego tenemos acá unos mini diálogos con el verbo tener, ¿sí? Solamente con el verbo tener, ¿bien? Estos diálogos son para practicar la pronunciación, ¿ok? Luego de hacerlo, practicar la pronunciación. Muy bien. Y acá, ¿verdad? Tenemos un ejercicio final donde vamos a juntar todos los verbos que ya hemos trabajado, que son ser, estar, haber y tener. Entonces, en este lado, ¿verdad? Este ejercicio, en los espacios en blanco, vamos a usar según corresponda, ser, estar, haber o tener. ¿Bien? ¿Sí? Y por último, vamos a utilizar intuitivamente, y luego lo vamos a corregir los verbos estar, quedar, ir, llegar o hay, ¿verdad? Según corresponda en las siguientes frases, ¿sí? Entonces, además, vamos a indicar si es formal o es informal según las conjugaciones de los verbos. ¿Por qué? Porque estos son mini diálogos en los que estamos pidiendo ayuda para llegar a un lugar, estamos pidiendo una dirección, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos que hablar con la segunda persona. Podemos hablar en forma formal o en forma informal. Entonces, fíjense, si yo digo disculpe, disculpe, imperativo, ¿para qué persona? Para el verbo, para la persona usted, disculpe, usted, ya saben que no necesitamos decirlo. ¿Dónde? Y acá coloco las opciones de los verbos, ¿no? ¿Dónde queda el Museo del Tango? ¿Sí? Muy bien, entonces los otros verbos, los otros imperativos también me van a ayudar.
Camine derecho 2 cuadras, doble a la derecha, el museo está al lado de la farmacia. Entonces acá yo voy a indicar que este diálogo es formal, ¿sí? Bien, fíjense en este acá. Disculpa, un restaurante cerca. Entonces acá podemos usar hay, ¿no? Hay o queda un restaurante cerca. Sí, camina derecho 3 cuadras y hay uno en la esquina. Entonces los imperativos me van a decir a qué persona gramatical pertenecen. En este caso pertenecen al vos, trato de confianza. Entonces voy a marcar que él es informal, ¿sí? Este diálogo. Bien, muy bien. Y bueno, así terminan los ejercicios de haber y tener. Bien. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido todo, ¿sí? De igual manera, luego les voy a enviar los ejercicios resueltos para que puedan compararlos con sus resultados. ¿Bien? Muy bien. Entonces nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Se cuidan.